de ley de derechos básicos, una proposición de ley que llevaremos el próximo jueves al Pleno, se debatirá este jueves a las 11 de la noche, pues si os interesa aproximadamente, será el debate, quiero decir que si estáis interesados en asistir a ese momento, pues absolutamente encantados, pero tendrán que invitar de otros grupos parlamentarios porque nosotros tenemos una suspensión de 3 partidos porque nuestros invitados de vez en cuando pues manifiestan de forma que no le agrada mucho al presidente de la Asamblea sus opiniones, pues estamos a decir, lógicamente, daros la bienvenida, agradecer la participación de todas las personas que habéis trabajado en esta proposición de ley. Yo muy rápidamente, para dejar a continuación al coordinador general, solamente aparte del saludo, sitúa que con esta proposición de ley el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida vuelve a situarse no solamente como la referencia de oposición a las políticas del Partido Popular, que también, sino como una fuerza de gobierno que es capaz de legislar tanto como el gobierno, incluso más, porque puede legislar poco, lo que suelen hacer más son otras cosas que ya conocéis sobradamente. Una proposición de ley que no es una proposición de ley de laboratorio hecha sencillamente forma por 4 iluminados, sino que tiene mucho que ver con la realidad social que hay en la Comunidad de Madrid, una realidad social a la que el Partido Popular sencillamente continúa castigando medida tras medida, y en la que además todas las políticas que vienen desarrollando, las políticas de recortes, que son sobradamente conocidas y no me voy a parar en ello, tienen como argumentario que no hay ninguna otra salida a la crisis, no hay ninguna otra salida que la política de los recortes. Pues efectivamente esto no es así. Este discurso es radicalmente falso. La crisis para el Partido Popular es sencillamente una excusa para acabar con el Estado social en la Comunidad de Madrid, y esta proposición de ley lo que viene a situar precisamente lo que decía anteriormente, una ley absolutamente transversal que tiene que ver con la renta social, con complementos para pensiones, etcétera, etcétera. Yo lo conocéis sobradamente y si no, a través del debate pues todavía se podrá clarificar más, pero efectivamente la falacia de que no hay ninguna otra salida que la de los recortes y el austericidio constante al que viene sometiendo el Partido Popular a la Comunidad de Madrid no es en absoluto. Creo que hay muchas cosas que venimos repitiendo sistemáticamente, pero que es bueno no olvidarlas y desde luego que formen parte de los discursos frente a esas políticas de recorte. En primer lugar, decir que es un problema económico el que tiene la Comunidad de Madrid, pues efectivamente hay un problema económico que ha generado única y exclusivamente el Partido Popular desde que Esperanza Aguirre es presidenta. Desde que Esperanza Aguirre fue presidenta, han sido 21.500 millones de euros los que se le han regalado a las rentas y patrimonios más altos de esta comunidad. Quiere decirse que hoy la Comunidad de Madrid cuenta con 21.500 millones de euros menos, lo que significa que todas estas políticas de recorte pueden haber sido perfectas, no deberían por qué haberse aplicado. Y decir que además esos 21.500 millones de euros menos no es sobre un modelo fiscal, en el momento que estuviese como gobierno en la Comunidad de Madrid hasta el año 2003, no era la política fiscal de Alberto Ruiz Gallardón, que luego no hay ningún sospechoso izquierdista y es precisamente el que tenga una política fiscal más progresiva. Pero es que además se dan toda una serie de circunstancias, sobre todo en los últimos días, yo creo que también habéis comprobado hoy, que la Comunidad de Madrid se permite el lujo de tener un sobrecoste de su financiación de 204 millones de euros, especialmente por no ir al Fondo de Liquidez Autonómica, pero sí, evidentemente, ir a los créditos con las entidades privadas, con la banca privada, en definitiva, salvar a la banca frente a las personas, en la que este sobrecosto pues tiene que ver también con la posibilidad de que además no sea de alguna manera tener que justificar ante sus amigos del gobierno central, que menos mal que son de su propio partido, pues si hubiese sido de otro partido no sé cómo sería esto. Pero efectivamente esto significan 204 millones de euros más. Lo que vienen a manifestar también en esta semana anterior, se habéis podido comprobar, son esa rebaja fiscal para las rentas y patrimonios más privilegiados una vez más, para que tengáis solamente un dato que hemos manifestado, es que para salarios por debajo de los 1.000 euros, pues las rebajas fiscales van a suponer unos 9 euros de ahorro al año, que hay que tener muy en cuenta, mientras que las rentas superiores a 600.000 euros al año pues serán 3.200 euros que se ahorran. Por lo tanto, la única verdad que dicen de todo esto el Partido Popular es que es una rebaja fiscal selectiva. Efectivamente, es selectiva solamente con las rentas y patrimonios más. En definitiva, todo este escenario es el que volverán a intentar situarnos el próximo jueves en el Pleno, como la imposibilidad, es decir, esto es una quimera, lo presentado el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y nada más lejos de la realidad. Por tanto, vamos a seguir insistiendo en ese camino de no solamente ser referencia del conflicto social que genera la política de empobrecimiento generalizado del Partido Popular,
sino ser capaces de converger con mucha gente, como hemos hecho con esta ley, con esta proposición de ley, como hicimos también con la proposición de ley del derecho a la vivienda. Sabemos que hay muchas posibilidades de que este jueves esta proposición de ley no salga adelante, tenemos casi seguro que no va a ser posible, pero sí es cierto que como que la proposición de ley del derecho a la vivienda, el Partido Popular debería saber que estos serán uno de los elementos fundamentales del próximo gobierno de la Comunidad de Madrid para hacer otra salida distinta a la crisis, una salida pensando en las personas y no sencillamente en los beneficios de las rentas y los patrimonios más altos. Yo por mi parte, pues nada más, dar la palabra al coordinador general. Bien, gracias Goyo. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer en primer lugar al grupo parlamentario de haber organizado la jornada y muy especialmente a aquellos compañeros y compañeras que habéis participado con nosotros desde el origen de este proyecto, un proyecto apasionante que un poco en su planteamiento original nos tenemos que remontar a enero, ¿no? de este año y hasta su conclusión definitiva, que fue en julio, ¿no? Y luego ya en septiembre, digamos, pues le dimos la forma definitiva, es decir, es un trabajo que es un poco el ejemplo para muchos de esta nueva etapa que tenemos Izquierda Unida, tanto en el grupo parlamentario como en la organización, de cómo queremos hacer las cosas, ¿no? Un debate además en un proyecto de ley que yo, cuando me tocó presentarlo en la prensa en su momento, en septiembre, lo denominaba como la joya de la corona, ¿no? de nuestro trabajo en este primer año, ¿no? de Izquierda Unida después de nuestra asamblea. Y han sido muchos meses y agradecer principalmente pues, a los colectivos que están representados aquí, Comisiones Obreras, UGT, la renta básica, la red madrileña contra la pobreza y la exclusión, colegios profesionales, directores de servicios sociales, es decir, todo gente de nuestro grupo parlamentario, como Mike, que está por aquí, que nunca aparece en la mesa, pero siempre es la que nos posibilita sacar adelante el trabajo, ¿no? Y compañera Laura, que nos conocimos precisamente en enero, ya trabajando en esta ley, que no nos conocíamos antes, y luego Pepa, que es una compañera de mucha trayectoria y de mucho batallar en las políticas públicas, en las políticas sociales, y con esta ley yo creo que hemos dado un salto importante. Por tanto, es una ley que presentamos en Izquierda Unida, que presentamos en este grupo parlamentario, pero que lo que hemos intentado es materializar en forma de ley todo un debate, todo un desarrollo, toda una lucha de muchas décadas de nuestro país, y que para gente como yo, que viene una determinada tradición de la izquierda política, también me han permitido a mí enriquecerme en planteamientos que yo no tenía muy trabajado o muy contemplados, ¿no? Como es el caso específico de la renta básica. Renta básica que nuestra Asamblea Regional como tal no apareció en el debate, pero que inmediatamente después vimos ese déficit y trabajando con compañeros de ATAC o de la red de la renta básica, pues eso permitió cubrir ese hueco que teníamos y queríamos hacerlo por lo grande, y de ahí surge, digo esto para que entendáis el contexto, surge a finales de diciembre, principios de enero, la necesidad primero de plantear una serie de medidas de políticas públicas contra la crisis, ¿no? y la fractura social que nos está llevando en la Comunidad de Madrid, las políticas neoliberales, y que poco a poco fue tomando forma de una ley completa, articulada, técnicamente muy solvente, políticamente muy comprometida, y que además es la única ley, la única, no de nuestra organización, sino la única en este Parlamento que se ha registrado en una memoria económica, ¿no? Que este sería el segundo aspecto que yo quería plantear, es decir, la madurez de un trabajo que nos lleva también, en todos estos años de trabajo y de movilización y de lucha contra la crisis, nos lleva también una madurez de propuesta y de planteamiento en el que ya no somos solo una organización de denuncia, sino una organización claramente con una capacidad, con una alternativa a nivel social y de gobierno para la Comunidad de Madrid. Y uno de los elementos distintivos que no tiene esa capacidad, ni siquiera el gobierno regional, así en las leyes, respecto al presupuesto, lo obliga el estatuto, ¿no? Pero de plantear leyes completas, complejas, comprometidas, pero además con memorias económicas que permiten huir precisamente de planteamientos un tanto retóricos a ya avanzar en vías concretas, materializadas, que permiten hacer en un futuro posible lo que estamos haciendo. Es una memoria económica, además, que la hicimos deliberadamente para plantear claramente que en la Comunidad de Madrid hay dos formas de entender las cosas, ¿no? Por un lado hay un gobierno que tiene claramente su política como un objetivo central, que es el rescate de la banca. Aquí hemos tenido el anuncio claramente de una Comunidad de Madrid en momentos donde un 20% de la población madrileña está en un estado de pobreza, en el umbral de la misma. Lo que hace el gobierno regional es presentar
una rebaja fiscal, que es un regalo fiscal al final para un porcentaje muy pequeño de los contribuyentes y de las contribuyentes, en torno a un 6,5% de los contribuyentes. Para que me hagáis una idea, en Madrid hay 3.200.000 contribuyentes, pues esas medidas fiscales se concentran en su beneficio en un sector muy pequeño que no llega ni al 7%, ¿no? Y como dejamos de ingresar dinero, como ha dicho muy bien Goyo, pues hay que compensarlo. ¿Cómo se compensa? Endeudándonos más. Es decir, estamos en una situación que en el peor momento de la crisis, donde ya vamos a entrar en su 7º año, donde a pesar de que hemos subido 0,2 décimas en el PIB regional, lo que se está haciendo es seguir destruyendo empleo, que siguen avanzando los sectores que no tienen ningún derecho a prestación o que ya lo han perdido, y que se profundiza en el paro de larga duración y otros, digamos, indicadores claros de la fractura social que vivimos. Lo que hace el gobierno regional es bajar el impuesto a los ricos y compensar esa caída de ingresos con endeudarnos más. Y el endeudarnos más, ¿quién lo paga? Pues fundamentalmente la gente que vivimos de una pensión o que vive de un salario. Por tanto, una memoria económica que lo que planteamos es precisamente lo contrario, que ese debate o esa idea del gobierno que intenta machacar en los medios de comunicación de que se recorta porque no hay recursos, es mentira. Hay recursos, lo que pasa es que hay que ir ahí donde están, que son en los grandes patrimonios fundamentalmente y en los grandes salarios, y en la gran bolsa de fraude fiscal, que en Madrid fundamentalmente está en las grandes empresas, articular una reforma fiscal progresiva, completa, global, valiente, y medidas de fraude fiscal decidido que permitan detraer recursos para articular una política de Estado social avanzado en nuestra comunidad. El tercer aspecto es su contenido. Yo creo que el contenido, y aquí lo dejaría, creo que desde la izquierda, o la Izquierda Unida Comunidad de Madrid, hemos querido avanzar en un debate que, en mi opinión, la izquierda española no está teniendo suficientemente, ¿no? El primero sería los efectos que tiene pues este tsunami laboral que significa la globalización. El avanzar así hacia sociedades claramente de una precariedad laboral de manera estructural, donde la precariedad, mejor dicho, es una realidad estructural, donde España, fundamentalmente Madrid, se configura como un país en torno a sectores económicos exportadores, competidores en costes sociales, ¿no?, en costes laborales, en costes medioambientales, nos lleva a una situación por primera vez en donde la izquierda tiene que afrontar una sociedad que en el escenario post-crisis y para muchos años una gran parte de la misma va a estar excluida del mercado laboral. Y que además esto es así no por un tema coyuntural de recortes sociales, sino que es un tema necesario y estructural para recomponer una economía en torno a proyectos como Eurovega, etcétera, etcétera, que lo que necesita es una presión a la baja de los costes laborales, y esto se logra con grandes masas de parados sin prestación o de trabajadores desregularizados, donde la temporalidad es una realidad sobre todo general para la mujer trabajadora y para los jóvenes. En este sentido, la izquierda normalmente siempre habíamos tomado en consideración nuestro trabajo desde un punto de vista en donde la realidad salarial era lo mayoritario, pero ahora vamos a sociedades donde lo salarial sigue siendo lo mayoritario, pero sectores muy importantes de la población activa van a estar excluidos del mundo laboral, por desgracia, ¿no? Sociedades de paro estructural para muchos años, de sectores de paro de larga duración que se quedan desenganchados completamente. En realidad, para la que desde la izquierda tenemos que acometer ese debate y que además que no se utilicen esos ejércitos de reserva que de manera deliberada se tienen y se conservan para tirar hacia la baja el marco laboral y salarial de este país, ¿no? Y ese es el debate, entre otros, de la renta básica, ¿no?, de las rentas básicas universales, que a nivel de una sola comunidad autónoma, sobre todo con el marco fiscal que tiene Madrid, es imposible, pero sí queríamos avanzar nosotros en ese debate y plantear lo que es en concreto una renta social garantizada para todos aquellos sectores de la población madrileña que están en el paro sin derecho a la prestación. Y el otro gran debate, y al último, es el del Estado social, el del Estado de bienestar, mejor dicho, el Estado social. También aquí la izquierda tenemos que tener un debate en profundidad y esta idea quería aportar. Nosotros, sobre todo a nivel de comunidad autónoma, entendíamos el Estado social, las políticas sociales desde un punto de vista de una sociedad donde la realidad salarial era global y donde básicamente el Estado asumía las cargas, digamos, de la sanidad universal, de la educación universal, ¿no?, y servicios sociales. El problema es que con la sociedad que tenemos ahora tan fracturada, tan segmentada, tan golpeada por los recortes, aparecen una serie de, digamos, de derechos que hasta ahora se dejaban en nuestra sociedad al mercado para suplirlos, la vivienda, por ejemplo,
la alimentación, etcétera, que en el marco de la sociedad a la que nos avanzamos quedan absolutamente fuera del marco del mercado y que tenemos desde las políticas públicas que afrontar. Por eso en esta ley hablamos de todo lo que son los suministros básicos como electricidad, el derecho a la alimentación, todo el tema del derecho a la infancia, sobre todo con los problemas de malnutrición que van apareciendo en nuestra sociedad, y el derecho a la vivienda, y sobre todo en los aspectos más graves como la cuestión del Estado. Es decir, ya no es solo un planteamiento del Estado social clásico en torno a las grandes estructuras del Estado de bienestar tradicional, sino avanzar hacia un Estado social en torno a la sociedad dura, fragmentada, segmentada, ¿no? Con una pobreza, de bolsa de pobreza y de exclusión muy grande, que es la que nos va a dejar la derecha después de la crisis. Por tanto, saludar esta jornada. Yo por mi parte no quería avanzar más y simplemente contextualizar esta crisis en los esfuerzos de nuestra organización, por un lado, de una política de alianzas muy amplia, más allá de nuestro espacio tradicional, para plantear una alternativa ganadora en la Comunidad de Madrid y acabar con esta pesadilla ya de casi 2 décadas, que es el neoliberalismo en forma de un gobierno del Partido Popular, y avanzar hacia las políticas sociales avanzadas y reivindicar las políticas públicas como el único elemento fundamental de superar esta situación, porque lo que demuestra la crisis es que quien ha fracasado es el mercado. Muchísimas gracias.